Bueno, jóvenes, comenzamos en este segundo video. Continuamos con el tema de la diferencial de una función. Para recordar qué es la diferencial, esta se define como el producto de la primera derivada de la función que viene siendo y multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Para eso vamos a anotar una función y que sea igual. Ahora vamos a poner una división de un polinomio sobre un monomio. Este polinomio lo voy a representar como 8x quinta menos 10x cuarta sobre 4x cuadrada. Tenemos un polinomio en el numerador y tenemos un monomio en el denominador. Lo primero que nos sugiere el álgebra es que ejecutemos la división. La regla nos dice que el primer término, que es 8x quinta, se va a dividir sobre 4x cuadrada. Ponemos nuestro signo, que es el de menos. Nuestro siguiente término es 10x cuarta, que se divide sobre 4x cuadrada. Siguiendo con el álgebra, nos damos cuenta que 8 es divisible por 4, nos da un número entero. 8 entre 4 nos daría 2. La regla de los exponentes, para una división, tenemos x elevada a un exponente que es m, en este caso es el 5, y x elevado a la n, que en este caso es el 2. La regla nos dice que el x se pone una sola vez, que es la base, y al exponente de arriba se le resta el exponente de abajo. En este caso nos daría x, a 5 le resto 2 y nos quedaría 3. En el siguiente término tengo una división en donde está el 10 y está el 4. Nos damos cuenta que los dos tienen mitad. Vamos a reducir esta fracción. La mitad de 10 nos daría 5 y la mitad de 4 nos daría 2. Si a 4 le quito 2, se pone x sola, 4 menos 2 me daría 2. Y ya tengo la función que voy a derivar para encontrar esta parte de lo que viene siendo la diferencial, que es la que ando buscando. Primero ponemos dy sobre dx. Esto es igual 3 por 2, 6. Menos, me doy cuenta que cuando yo tengo aquí un coeficiente, tengo una variable que está elevada a un exponente, este exponente se va a multiplicar por el número de arriba, que sería el numerador. Y decimos 2 por 5, 10. Como la potencia no tiene denominador, suponemos que hay un 1. Un 1 se multiplica por 2 y me daría 2. Y lo pondríamos x. En este caso, perdón, aquí, esta x, me faltó decir a x3 y le voy a restar 1 y me quedaría x cuadrada. Menos esta x, tengo una potencia 2, al restarle 1 sería un 1 aquí, pero ese 1 no lo vamos a anotar. Y esto sería nuestra primera derivada. Por favor, cópienlo. Recuerden que estamos dando 2 minutos para que ustedes lo copien. Borramos y continuamos para obtener la diferencial de esta función. Adelante, 2 minutos.
Bueno, jóvenes, ya pasaron los 2 minutos. Vamos a borrar y a continuar con nuestra clase. Ya sabemos que la derivada de y con respecto a x viene siendo esta parte que tenemos aquí. Nada más nos falta multiplicarla por dx y obtenemos la diferencial de la función. Borramos aquí y tendríamos que la diferencial de la función va a ser igual al producto de la primera derivada. Como son dos términos, ponemos paréntesis y pondríamos 6x cuadrada, 10 entre 2 nos daría un número entero, lo anotamos, menos 5x multiplicado por la diferencial de la variable independiente. Cópienlo, jóvenes, para poder hacer otro problema. ¿Listo? Nuestro siguiente problema va a ser otra función algebraica. Estamos dando un repaso a diferenciales y practicar un poco lo que viene siendo las derivadas. Hay funciones que nos indican la multiplicación de un binomio por otro binomio. Por ejemplo, 2x menos 3 que multiplica a 4 más 3x. Yo tengo la multiplicación de un binomio por otro binomio. Para poder derivarla, el álgebra nos sugiere que efectuemos la multiplicación de binomio por binomio. Si lo multiplicamos, aquí sería 2x que multiplica este 4, 2 por 4, 8. X, y como acá no hay x, nada más sería x a la 1. Este 2 multiplica a este 3. Primero la ley de los signos. Más por más nos daría más. 2 por 3, 6. Y aquí tengo x a la 1 y aquí tengo x a la 1. Entonces sería 1 más 1 me daría mi x cuadrada. En el siguiente paso, este término multiplica estos dos. Primero la ley de los signos. Menos por más, menos. Y sería 3 por 4, 12. Y luego menos por más, que sería multiplicar este 3 por este 3. Menos por más nos daría menos. Este no lleva variable porque no tenemos x en ninguno de estos dos términos. Menos por más daría menos, 3 por 3, 9. Aquí hay x, pero aquí no hay x. Quiere decir que la x se queda a la 1. Nuestro siguiente paso, según las reglas del álgebra, nos dicen que los exponentes se ponen de mayor a menor. Nuestro exponente mayor sería el 6x cuadrada. Como no tiene término semejante, pongo 6x cuadrada. En el siguiente paso, tenemos x a la 1 y tenemos x a la 1. Quiere decir que son términos semejantes. Pero un término es positivo y el otro es negativo. Pongo primero el mayor de las cantidades, aunque sea negativa, y luego ponemos aquí el más 8. Menos 9 más 8 me daría menos 1. Pero como va acompañado de la x, sería menos una x. Pero este 1 no hay necesidad de ponerlo. Si yo pongo menos x, quiere decir que estoy poniendo menos una x. Y luego tengo el término de menos 12. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo la multiplicación de estos dos binomios.
Para encontrar la diferencial, ¿qué necesito hallar primero? La primera derivada. Ponemos dy en dx y vamos a estar encontrando esta parte. 2 por 6, 12. Al exponente le resto 1 y me quedaría un 1 ahí. El 1 no se pone. Menos la derivada de una variable, según nuestras fórmulas que vimos en cálculo diferencial, derivada de x con respecto a x, su derivada es igual a 1. Entonces la derivada de una variable es igual a 1. También vimos que la derivada de una constante con respecto a la variable independiente, que sería la x, recuerden que lo que está del lado derecho, que no está despejado, esta variable se llama independiente y la que ya está despejada se llama dependiente. Menos 1. La derivada de 12, ¿qué nos daría? Menos 0. ¿Sí? Derivada de una constante es 0. Entonces, tienen 2 minutos para copiar y ahorita continuamos para encontrar la diferencial de la variable. Adelante. Bueno, tiempo suficiente. Vamos a continuar con este problema para representar la diferencial de la función que nos están dando. Volvemos a repasar. ¿Qué es la diferencial de una función? Es el producto de la primera derivada por la diferencial de la variable independiente. Yo voy a poner aquí dy nada más. Como tengo dos términos y voy a cancelar el 0, me quedan estos dos. Tengo que poner paréntesis. Si fuera un solo término, pondríamos nada más la diferencial de x en el lado derecho. Entonces aquí pondríamos 12x menos 1. Todo esto multiplicado por la diferencial de la variable independiente. Y esto sería lo que andamos buscando. Cópienlo rápido, por favor, muchachos.
¿Listos? Bueno, seguimos. Yo siempre les he insistido en cada uno de los cursos que damos de integrales que necesitamos dominar el álgebra, jóvenes. El álgebra es indispensable para poder resolver ese tipo de problemas. Antes de empezar a derivar, antes de empezar a integrar, y ¿qué es lo que vamos a hacer este semestre? Tenemos que saber álgebra, tenemos que saber suma y resta de fracciones. Este problema que sigue, me van a dar una función y es igual a 3x cuadrada menos 2x, todo esto elevado al cuadrado. Si les recuerda algo, esto me representa un binomio elevado al cuadrado. Damos un pequeño repaso de álgebra que dice lo siguiente. Como es una diferencia, ponemos a menos b. El primer término menos el segundo término. Este va a ser a para nosotros y esto va a ser b para nosotros. La regla dice que la a, que sería nuestro primer término, lo vamos a elevar al cuadrado. Dice el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término multiplicado por el segundo. Esto es a y esto es b. Más el segundo término, pero elevado al cuadrado. Esto es la regla para desarrollar un binomio al cuadrado. Es bien importante que se la memoricen. Si lo desarrollamos el binomio, pondríamos 3x cuadrada menos 2x elevado al cuadrado. Mi primer término es a, mi segundo término es b. La regla dice, el primer término, elévalo al cuadrado. Siempre conviene poner entre paréntesis los términos. Por ejemplo, aquí es 3x cuadrada y lo vamos a elevar al cuadrado. Menos. Si se fijan aquí dice doble producto del primero por el segundo. El signo de menos es este que está aquí. Cuando sustituimos el valor de a y el valor de b, ya no ponemos el signo, sino nada más ponemos a y ponemos lo que está del lado del signo, que es b. El primero sería 3x cuadrada multiplicado por el segundo, que viene siendo ¿quién? 2x. ¿Está bien? Vamos en esta parte. Más b al cuadrado. La parte de b, como les digo, ya no se pone el símbolo de menos o el signo de menos. Se pone nada más b. ¿Cuánto vale b? 2x. Y la regla dice, elévalo al cuadrado. La siguiente parte sería 3x cuadrada menos 2x al cuadrado. Va a ser igual. Aquí tengo un 3 que está elevado al cuadrado. Este 3 que lo elevo al cuadrado significa 3 por 3. Quiere decir que la base se multiplica dos veces. 3 por 3, 9. Y aquí ponemos 9. Aquí tengo una potencia que se eleva a otra potencia. Los exponentes se van a multiplicar. 2 por 2, 4. Entonces ya quité el símbolo de los paréntesis de aquí y me queda 9x cuarta. Menos. Un término es desde aquí hasta acá. El menos ahí se va a quedar siempre, cuando este es negativo. Se multiplican los coeficientes. 2 por 3, 6 por 2, 12. Pongo la x. Como tengo dos veces la x, la estoy multiplicando. Las potencias se van a sumar. 2 más 1, 3. Y lo pongo este signo de más. Este 2 al cuadrado implica que el 2 se multiplica dos veces. Entonces tendríamos 2 por 2, 4. Aquí, cuando la potencia no existe, se supone que hay un 1. Y multiplicamos 1 por 2, 2. Aquí tenemos ya el desarrollo
de este binomio que está elevado al cuadrado. Esta función es la que nosotros vamos a derivar. Esto sería nuestra y. En lugar de ser esto, va a ser todo esto. ¿Lo copian, por favor? ¿Listo? ¿Ya pasó el tiempo? Bueno, como repaso, un binomio que esté elevado al cuadrado va a ser su regla la siguiente. El primer término elevado al cuadrado. Doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El primer término nos damos cuenta que es 3x cuadrada. El segundo término viene siendo 2x. El primer término es 3x cuadrada y lo elevamos al cuadrado. Doble producto del primer término, que es 3x cuadrada, por el segundo, que es 2x, más el segundo al cuadrado. El segundo es 2x y lo elevamos al cuadrado. Desarrollamos 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Una potencia elevada a otra potencia se multiplican. Aquí tengo tres coeficientes, el signo se queda igual. 2 por 3, 6 por 2, 12. 2 más 1, 3. Y el último término es b cuadrada. 2x es b. 2 por 2, 4. 1 por 2, 2. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que este binomio que está indicado como un binomio al cuadrado, lo vamos a poner en su forma desarrollada, aplicando la regla para poder encontrar nuestra primera derivada. Y va a ser igual 9x cuarta menos 12x cúbica más 4x cuadrada. Ya tengo mi función. ¿Cómo se representa la diferencial de una función? Diferencial de y. Diferencial de y. ¿Quién es esta y? Y viene siendo todo esto. ¿Sí? ¿Qué le tengo que hacer? Tengo que calcular la primera derivada. De y sobre dx va a ser igual 4 por 9
36. Y al exponente le restamos 1. 4 menos 1, 3. Menos 3 por 12, 36. Y al exponente le resto 1, me quedaría x cuadrada. Más 2 por 4, 8. Y al exponente le resto 1, me queda x a la 1. Pero el 1 no hay que ponerlo. Nuestra siguiente parte sería ya encontrar la diferencial de la función. ¿Qué es la diferencial? Aunque lo repitamos muchas veces, se nos queda más grabado. ¿Qué es la diferencial de una función? La función y, recuerden que es todo esto. El producto de la primera derivada, que es todo esto. Como son tres términos, hay que poner paréntesis. 36x cúbica menos 36x cuadrada más 8x, todo esto por la diferencial de la variable independiente. Recuerden que la variable dependiente es la que ya está despejada y la independiente no está. Y esto sería la diferencial de la función y. Adelante, cópienlo. ¿Listo, jóvenes? Bueno, nuestro siguiente paso de este segundo video viene siendo que les voy a encargar la tarea número 1. La tarea número 1, ustedes en su cuaderno la van a anotar así. Tarea número 1. Y luego le ponen clase del 14 de septiembre. Y luego le ponen ahí el tema que estamos viendo. Se supone que son funciones diferenciales. ¿Sí? Nuestra tarea va a ser hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los problemas que hemos visto ahorita. Nuestro primer problema va a ser una función algebraica de esas sencillas. 7x cúbica menos 2x cuadrada más 6x menos 2. Nuestro segundo problema va a ser y es igual
En este caso vamos a poner 5x cúbica por 3x cuadrada menos 4x. Sería la multiplicación de un binomio por un monomio. Problema 3 sería y es igual a 6x cuadrada menos 3x por 2x menos 2x cuadrada. Nuestro problema 4 sería y es igual, esto sería la división de un polinomio sobre un monomio, que sería 12 x sexta menos 10 x quinta más 6 x cuarta sobre, vamos a ponerle aquí, sobre 2x cuadrada.